Hola, ¿cómo estás? Espero que bien y que bueno, pues que la lluvia no te limite para hacer todas tus actividades. Mira, vamos con este tema donde, bueno, pues el objetivo de formar una cartera eficiente con la mejor combinación de activos, donde se puede analizar para qué niveles de riesgo pues se obtiene la mayor rentabilidad y para qué nivel de rentabilidad pues se obtiene el mínimo nivel de riesgo, ¿no? Entonces es necesario utilizar como primer momento el modelo de Markowitz, que data pues desde 1952, que constituye pues la base de la denominada teoría de carteras. A partir de este modelo, pues se obtiene cuál es la mejor cartera posible. Entonces, definida pues en ciertos términos de eficiencia descritos, ¿no? Entonces, este análisis pues se realiza con el conjunto de activos con riesgo que forman parte pues del índice bursátil de cierto mercado. Entonces, a partir de estos activos se determina cuáles son los activos idóneos para la formación de la cartera a través pues de un determinado índice o ratio. Y por supuesto, pues de la proporción en que deben combinarse ellos, ¿no? Entonces, mira, recordemos antes cuando se decide realizar inversiones financieras, pues resulta necesario evitar tomar en cuenta dos factores primordiales, la rentabilidad y el riesgo, entendiéndose por ganancia o rentabilidad, pues los beneficios que se obtienen por la inversión y riesgo, pues la incertidumbre respecto al resultado futuro de una inversión, ¿no? Entonces, ahora que recordamos los factores que influyen en una inversión financiera, pues recordemos también que una cartera de inversión pues se define como una combinación de activos o títulos individuales, entre ellos pues se consideran las acciones y los bonos, ¿no? Entonces, de modo tal que pues una combinación de títulos individuales casi siempre sea menos riesgosa para cualquier título individual, ¿no? Entonces, la mayoría de las técnicas para la construcción y administración de carteras de inversión, pues está basada en la teoría de selección de cartera, desarrollada por el ganador del Premio Nobel de Economía, Harry Markowitz, también apoyado con Bailey y Steinbuch. Esta teoría pues afirma que la generación de una cartera óptima de inversión supone más que una combinación deseable entre lo que sería el riesgo y la ganancia de los activos que la pueden componer, pues lo más importante pues es realizar un buen análisis de la relación entre ellos. Entonces la teoría explora cómo los inversionistas construyen esas carteras para optimizar el riesgo contra pues los rendimientos esperados, es decir, de alguna manera, pues esta mide pues la cartera de un inversionista, cómo puede beneficiarse por medio de la diversificación. Entonces, una posibilidad es la aplicación del modelo de programación matemática o programación no lineal propuesto también por Harry Markowitz en activos que cotizan en una bolsa de valores para generar pues carteras de inversión mucho más eficientes, ¿no? De manera paralela, y no está de más que lo conozcamos, también se puede confrontar este enfoque clásico para trabajarse con la aplicación de las técnicas de inteligencia artificial, puntualmente pues con las redes neuronales, las denominadas RNA, para medir su eficiencia en el área de las carteras de inversión. Este enfoque pues con las RNA puede emplearse de forma inicial y servir así pues, de base al establecimiento de patrones, ¿no? A futuro, pues con otras técnicas emergentes como algoritmos genéticos, haciendo configuraciones básicas de redes neuronales que sirven para analizar en forma comparativa pues la teoría clásica de Markowitz versus las RNA en el establecimiento de portafolios dinámicos basados en las asociaciones que cotizan en el índice bursátil y su desempeño durante pues, los años de interés, ¿no? Entonces, pero bueno, mira, este será pues otro tema que también sería importante tratar, ¿no? Por el momento, pues dentro de los criterios para la evaluación de carteras de inversión, pues existen dos. El primero es medir el riesgo de una función de la ganancia esperada y el segundo, pues medir el riesgo en función de lo que sería la varianza. Entonces, la ganancia esperada en cuanto a rendimiento, en función de la ganancia esperada de un activo, cualquiera que ésta sea,
está definida como ER, donde PF y PI pues representan el precio final y el precio inicial del activo respectivamente. Entonces, como un portafolio de inversión siempre está compuesto por varios activos, pues se define la ganancia esperada de una cartera como, déjame, subo aquí esto, ok. Como esta formulita que tú estás observando ahí, donde WDI pues representa toda la proporción de la cartera invertida en la acción y RDI pues es la ganancia esperada de la acción, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que sería el riesgo, en función de la varianza, pues la varianza para una acción particular está definido como la fórmula que estás observando, ¿no? Entonces, este riesgo medido en función de la varianza indica el grado de dispersión o variabilidad en relación con la esperanza sobre el rendimiento, pues, de dicha acción durante un arco de tiempo determinado. Entonces, un valor alto de varianza o su desviación típica superior a la de ERI, pues es decir, superior a la ganancia esperada de la acción, y pues indicaría el alto grado de volatilidad en el rendimiento de dicha acción, ¿no? Entonces, si el caso es una cartera de inversión que esté compuesta por varios activos, pues la varianza de todo el portafolio queda definida con esta fórmula que estás observando, donde X de J pues, representa la proporción invertida en el activo. Y esta letra I y en el activo es J y lo que sería el sigma I de J, pues es la covarianza entre el activo y el activo J, ¿no? Y por supuesto, pues lo que sería la sigma de I por sigma de J, pues es la desviación estándar del activo I y J. Entonces, la ecuación proviene pues de la estadística clásica que indica que la varianza de dos variables X y Y se define como pues esta formulita que estás viendo ahí, que es B de X más Y, que es igual a B de X más B de Y, más 2 veces la covarianza de X, Y. Entonces, pues la ventaja de tener, pues, una cartera de inversión diversificada implica, según Markowitz, la reducción en el riesgo, ya que la pérdida de algún sector accionario, pues, podría compensarse con las ganancias de otro sector que esté presente dentro de la composición de la cartera, ¿no? Y depende, pues, del coeficiente de la correlación o lo que se denomina la covarianza entre las ganancias de los activos y comprende la cartera. O sea, que vienen a comprender toda esta cartera. Entonces, el coeficiente de correlación pues representa la dirección y la fuerza de la relación entre esos dos activos y esta se puede tomar pues valores entre -1 y 1, igual, y si no te queda claro este concepto, pues los coeficientes de correlación se utilizan pues para medir la fuerza de relación entre las variables o las acciones, ¿no? Ok, mira, ¿qué es esto de la relación lineal entre dos variables? Un coeficiente de correlación mayor que 0 pues indica una relación positiva, mientras que un valor menor que 0 pues significa una relación negativa. Un valor cercano a 0 pues indica una relación débil entre las dos variables que se comparan, ¿no? Entonces, una correlación negativa o inversa es un concepto clave pues, en la creación de las carteras diversificadas que pues, pueden soportar mejor la volatilidad de lo que sería la cartera, ¿no? Entonces, en relación a la parte lineal, ay, dame un segundo porque aquí tuvieron un accidente. Lo siento. Ok, bueno. Déjame cambio esto hacia acá. Ok. En relación a lo que sería la linealidad o asociación lineal, pues es un término estadístico que describe una relación lineal entre dos variables. Las relaciones lineales pueden expresarse pues, gráficamente, donde la variable y la constante se conectan mediante una línea recta, o matemáticamente donde la variable independiente X se multiplica por el coeficiente de la parte dependiente o pendiente y se le suma una constante B, lo que determina pues la variable dependiente, es decir, Y.
Gráficamente, pues sería esta parte de y es igual a mx más b y se representan en el plano XY como una recta con pendiente M e intersección con el eje Y, ¿no? Que sería B. Entonces, la intersección con el eje Y, es decir, B es simplemente el valor de Y cuando X pues es igual a 0. Entonces, la pendiente M se calcula a partir de dos puntos cualesquiera pues de una ecuación y debe cumplir para calificar como lineal, pues una ecuación que expresa una relación lineal pues no puede constar de más de dos variables. Todas las variables en una ecuación deben ser elevadas a la primera potencia y la ecuación debe graficarse pues como una línea recta. Entonces, una relación lineal comúnmente utilizada es la correlación, que describe qué tan cerca de la linealidad cambia una variable en relación con los cambios, pues, a otra. Y bueno, mira, matemáticamente, pues, es similar a lo que sería una relación lineal. Es el concepto de función lineal. Veamos este caso. Mira, supongamos que la variable independiente es el tamaño de una casa, por supuesto en metros cuadrados, ¿no? Y que determina el precio del mercado de una vivienda. Entonces sería la variable dependiente. Al multiplicarlo por el coeficiente dependiente, que es 207,65, y luego añadirlo al término constante, que serían 10,500, por supuesto, si los metros cuadrados de una casa son 1.250, su valor de mercado pues es 1.250 por 207,65 más los 10,500, pues nos daría un total de 270.6250, ¿no? Entonces, graficado y matemáticamente el resultado pues es el mostrado el que estás observando en el gráfico. Entonces, otro ejemplo de la relación lineal pues sería el de un trabajador por hora. Entonces, cuanto más horas trabaja, más dinero recibe. Y esta relación sería lineal, entonces, ya que cada aumento en la hora trabajada corresponde al mismo aumento salarial. Entonces, una relación lineal en estadística, pues muestra exactamente eso, una relación lineal entre dos variables. Entonces, generalmente muestra la correlación entre dos variables, ¿no? Si bien en ninguna relación de comportamiento es lo suficientemente perfecta para generar una verdadera relación lineal, pues generalmente se encuentran tendencias en los datos que sugieren pues su existencia, ¿no? Entonces, una relación lineal positiva se representa mediante una línea ascendente en un gráfico, como lo observas, y esto significa que si una variable aumenta, pues la otra también lo hace. Por el contrario, si una relación negativa mostraría una línea descendente en un gráfico y si una variable aumenta, pues la otra, por supuesto, pues disminuye. Y todo esto, serie de conceptos, siempre pues van a ser importantes, sobre todo para poder ejercer la práctica. Y entonces, volviendo a la diversificación, o sea, se persigue que el coeficiente de correlación entre los activos sea negativo, cercano a cero, es decir, una covarianza negativa, ya que esto haría, bueno, pues que se reduzca el riesgo del portafolio y se compensen las pérdidas con las ganancias de otras acciones presentes en la cartera, ¿no? Entonces, espero ya te haya quedado claro que la correlación es un concepto estadístico que mide la relación entre dos o más variables, que es una herramienta valiosa en el análisis financiero de inversiones, que ayuda a los comerciantes, a inversores también, pues a comprender el grado en que dos activos o más, ¿no?, están relacionados. Y también que mide la fuerza y la dirección de una relación entre variables y que varía de -1 a 1. Y un coeficiente de relación de 1, pues indicaría una correlación positiva perfecta, mientras que, bueno, pues un coeficiente de -1 indicaría una correlación negativa perfecta también. Y bueno, un coeficiente 0 pues indicaría que no hay relación entre las variables. Bueno, ¿y qué sería la correlación y qué sería la causalidad? Bueno, pues la correlación no es lo mismo que la causalidad. El hecho de que las dos variables estén correlacionadas no significa que una cause la otra. Entonces puede haber una tercera variable u otros factores
en juego que influyan en la relación entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que si el precio del oro y el valor del dólar estadounidense tienen un coeficiente de correlación, por ejemplo, de 0.8, pues está muy cercano a 1 y significaría que están correlacionados positivamente. Entonces, cuando el valor del dólar aumenta, pues el precio del oro tiende a subir también, ¿no? Y cuando el valor del oro pues cae, perdón, y cuando el valor, porque dijimos del oro, ahora, si el valor del dólar cae, pues el precio del oro pues también tendería a bajar, ¿no? Por otro lado, si el precio del petróleo y el precio de las acciones de las aerolíneas tienen un coeficiente de correlación de menos 0.6, pues significaría que están correlacionadas negativamente. Es decir, que cuando el precio del petróleo sube, pues los precios de las acciones de las aerolíneas tienden a bajar y viceversa. Entonces, la correlación es una herramienta muy poderosa en el análisis de inversiones y finanzas que ayuda pues a inversores a comprender todo esto de los activos. Entonces, poder combinarlo con otras métricas y análisis técnicos también podría ayudar a diversificar las carteras y tomar decisiones de inversión pues informadas. Al invertir estos en activos que no estén pues altamente correlacionados, los operadores podrían reducir su riesgo en general. Entonces, esto se debe a que si un activo de la cartera cae, pues es menos probable que todos los demás activos también bajen. Entonces, los comerciantes o inversores pueden utilizar la correlación para identificar los riesgos potenciales. Si dos activos tienen una fuerte correlación negativa, es posible pues protegerse contra una caída de un activo invirtiendo en el otro. Por ejemplo, si el precio de las acciones de las aerolíneas tiene una fuerte correlación negativa con el precio del petróleo, pues un inversor podría potencialmente protegerse contra una caída en el precio de las acciones de las aerolíneas invirtiendo en futuros de petróleo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, mira, todo esto tiene que ver, como ya dijimos, con el coeficiente de correlación de Pearson, en el que dos variables estadísticas, en este caso podemos trabajar dos acciones, es igual al coeficiente de la covarianza, entre la covarianza de variables y la raíz cuadrada del producto de la varianza de cada acción. Entonces, para realizar esto es imprescindible que sepas calcular pues la covarianza de dos variables y la varianza de una variable. Entonces, además, pues debes entender qué significan estas medidas estadísticas. Y bueno, este sería un buen momento para retomar esos conceptos. Entonces, la covarianza pues te sirve para analizar la dependencia de dos variables y la fórmula es esta que estás observando ahí. Si la covarianza es positiva, significaría que existe una dependencia entre las dos variables. Por lo tanto, cuando una variable aumente de valor, pues la otra variable también aumentará y también al revés, ¿no? Entonces, ahora, si la covarianza es negativa, quiere decir que la relación entre las dos variables es negativa, de manera que cuando una variable aumenta de valor, la otra variable disminuirá y viceversa, ¿no? Y si la covarianza es igual a cero, pues, o su valor, pues lo más cercano a cero, pues implicaría que no hay una relación entre las dos variables, es decir, las dos variables aleatorias son independientes. Ahora, la varianza en una medida de dispersión indicaría pues la variabilidad de una variable aleatoria. En la teoría de la probabilidad, el símbolo de la varianza es la letra griega sigma elevada al cuadrado. Aunque también pues se suele representar como var x y siendo x pues la variable aleatoria de la cual pues se calculará la varianza tal cual observas ahí y cuanto más grande sea el valor de la varianza más dispersión están en los datos, ¿no? Y al revés, y cuanto más pequeño sea el valor de la varianza pues menos dispersión habrá en la serie de datos. Sin embargo, pues al interpretar todo esto de la varianza hay que pasar o prestar mucha atención cuáles son los valores atípicos, los denominados outliers, ya que pueden distorsionar pues el valor de la varianza, ¿no? Y junto a la varianza, pues las otras medidas que se consideran de dispersión, pues son el rango, la desviación típica, la desviación media y también pues el coeficiente de variación, ¿no? Ahora, ¿qué es eso de la variabilidad?
Bueno, pues la variabilidad se refiere a qué tanto pueden cambiar o variar los valores que pueden tomar una variable aleatoria. Una variable aleatoria es un número que depende del resultado de un experimento aleatorio. Entonces, como el clásico de lanzar un dado, hacer también, por ejemplo, una encuesta o contar cuántas veces pasa algo, ¿no? Entonces, la variabilidad pues nos ayuda a saber qué tan dispersos o diferentes pueden ser pues esos valores, ¿no? Y si los valores cambian mucho, pues la variabilidad pues es alta. Y si casi no cambian, pues por supuesto pues la variabilidad sería baja. Entonces imaginamos, por ejemplo, vamos a imaginar que estamos jugando un juego donde tú lanzas un dado de 6 caras, con los lados, por supuesto, del 1 al 6, y notas que el número que sale, y tú vas anotando los números que salen, ¿no? En este caso, pues, la variable aleatoria es el número que sale al azar el lado, ¿no? Y esta variable puede tomar, pues, valores posibles que ya sabemos que pueden ser el 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces, ¿qué dice la variabilidad aquí? Si lanzas el dado muchas veces y los resultados son muy variados, a veces sale 1, otras 6, otras 4, pues entonces la variabilidad sería alta. Pero si por alguna razón casi siempre sale 3 o 4 y muy pocas veces otros números, entonces la variabilidad es baja, ¿no? Porque casi no cambian los resultados. Entonces, ¿para qué sirve conocer esto de la variabilidad, ¿no? Bueno, eh, saber cuánta variabilidad hay, pues es muy útil porque nos permite entender si los resultados son consistentes o no. Nos ayuda, por ejemplo, a tomar decisiones. Si vendes acciones y la cantidad que vendes cada día varía mucho, pues debes estar preparado para los días con alta demanda. Entonces, recuerda, la variabilidad de una variable aleatoria nos dice cuándo cambian sus valores posibles. Es una manera de saber si los resultados pues son más o menos predecibles, ¿no? Y cuanta más variabilidad haya, pues más distintos pueden ser los resultados que obtenemos. Entonces vamos a avanzar un paso más allá y para hablar esto de la varianza, que es un concepto estadístico también muy importante para entender mejor la variabilidad de los datos. Entonces, primero, ¿qué es una varianza? Bueno, pues la varianza pues es una medida que nos dice cuánto se alejan en promedio los datos respecto a su media, es decir, el promedio que siempre calculamos, ¿no? Es una forma matemática de medir la variabilidad. En palabras simples, pues si todos los datos están cerca del promedio, la varianza va a ser pequeñita. Si los datos están muy dispersos, pues la varianza va a ser grande. Entonces, la varianza se usa mucho en campos economía, como ciencia, educación y especialmente en el análisis de inversiones, entonces como las acciones en la bolsa, ¿no? Entonces, la fórmula de la varianza es esta que tú estás observando, es sigma al cuadrado o var x, ¿no? De un conjunto de datos, pues se calcula así, que sería igual a la sumatoria del cuadrado de los valores del conjunto de los datos menos el promedio de esos valores, todo entre el número de datos, ¿no? Y bueno, mira, supongamos que queremos comparar la variabilidad del precio de la acción de Microsoft durante 2 meses, ¿no? Por ejemplo, abril y mayo del 2025. Entonces, tomemos 5 datos de cierre semanales para simplificar. Bueno, déjame decirte que estos datos son ficticios, pero bueno, dentro de lo razonable, ¿no? Y bueno, ya que tenemos esos datos, ya en cada uno de los meses, vamos a empezar a calcular la varianza de abril. Para calcular la varianza de abril, primero sacamos el promedio de cada uno de esos datos. Nos da 419.2. Luego calculamos los cuadrados de las diferencias. Como puedes ver ahí, es estos elementos que están ahí a la derecha y finalmente de ellos hacemos la sumatoria. Lo dividimos entre el total de número de datos, que es 5, y obtenemos que la varianza es 1.35. Hacemos lo mismo para el mes de mayo y llegamos a que la varianza es 71.6. Ahora,
¿Cómo podemos interpretar estos datos? Bueno, sabemos que en abril la varianza fue de 1.36, entonces hay una baja variabilidad, entonces los precios estaban muy estables, mientras que en mayo pues la varianza es de 71.6, hay alta variabilidad y los precios pues cambiaron mucho de semana a semana, ¿no? Entonces nos dice que la acción de Microsoft fue mucho más volátil en mayo que en abril. Entonces, si fueras un inversionista, esta información te ayudaría a evaluar lo que sería el riesgo de invertir en ese periodo. Como ves, pues la varianza es una herramienta matemática que nos permite cuantificar la dispersión de los datos. Es el caso, en el caso este de las acciones, pues nos dice qué tan inestable o predecible es el precio de una empresa. Comprender también pues la varianza es clave para tomar decisiones más informadas, ¿no? Tanto pues en matemáticas como en finanzas, ¿no? Ahora, vamos a abordar lo que sería el concepto de la covarianza. Es un tema muy importante en la estadística y especialmente útil en finanzas, pero para analizar como dos acciones. Entonces, o sea, vamos a trabajar esto de la covarianza utilizando pues el precio de dos acciones, ¿no? Para que podamos ejemplificarlo. Pero antes que eso, ¿qué es esto de la covarianza? Bueno, pues la covarianza pues es una medida estadística que indica cómo dos variables conjuntas, ¿no? Nos dice si existe una relación positiva, negativa o nula entre dos conjuntos de datos. Entonces, la fórmula requiere pues estos elementos como ves ahí, que hay valores de cada variable que serían x de y, y de y, están los promedios de cada una de ellas, que son estos otros que estás observando ahí, y finalmente pues sería la cantidad de datos, ¿no? Entonces esos serían pues los elementos para la fórmula en términos pues ya mucho más simples. Si ambas variables tienden a subir y bajar al mismo tiempo, la covarianza es positiva. Ahora, si una sube mientras la otra baja, la covarianza es negativa. Si hay una relación clara, la covarianza será cercana a cero. En finanzas, pues se usa para saber si dos activos financieros, como serían las acciones, pues se mueven en la misma dirección. Esto es una parte clave para construir carteras diversificadas y manejar el riesgo. Entonces, si tenemos dos valores X y Y con n número de datos, pues la covarianza se calcula con la fórmula que ya pues estás aquí observando. Entonces, vamos a suponer que, bueno, pues que tenemos los precios semanales, otra vez ficticios, pero bueno, bastante realistas, de cierre de estas dos acciones, de Microsoft y de Apple, durante 5 semanas, ¿no? Ya tenemos esos datos y ahora pues vamos a hacer la aplicación de la covarianza. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero calcular los promedios, ¿no? De cada una de ellas, ya sacamos los promedios, calculamos pues los productos de las desviaciones, ya que los obtenemos, hacemos la sumatoria de los productos y bueno, llegamos a la razón de que es de 26.2. Lo dividimos entre el número de elementos, que son 5, y nos queda un total de 5.24. ¿Pero qué es esto? Bueno, el resultado, te das cuenta, es positivo. Entonces indica que cuando sube el precio, ay, perdóname, de Microsoft, pues también tiene a subir el de Apple, ¿no? Esto significaría que ambas acciones pues tienen un comportamiento similar en ese periodo, aunque bueno, pues no significa que siempre será así, ¿no? Y ahora, si la covarianza hubiera sido negativa, pues significaría que tienden a moverse en direcciones pues totalmente opuestas, ¿no? Ok, dentro de todo esto, pues sabemos que parte de lo que es la aplicación financiera, pues los inversionistas usan la covarianza, pues, ¿como para qué? Pues para diversificar carteras, o diseñar más bien carteras diversificadas, ¿no? Si dos activos tienen baja o negativa covarianza, pues hay que combinarlos, pues reduciría el riesgo, ¿no? Entonces, medir la relación entre estos activos es otra manera, es decir, saber si las acciones de dos empresas se comportan de forma similar por industria, por economía o por otros factores, ¿no? Entonces, también calcular la correlación es importante
¿Por qué? Porque sería lo que es una inversión normalizada de la covarianza que varía entre 1 y menos 1 y 1, pues sería mucho más fácil de interpretar, ¿no? Ahora, espero que ya tengas claro que la covarianza es una herramienta poderosa para entender pues la relación entre dos variables, especialmente en el análisis financiero, nos ayuda a ver cómo se mueven juntas o de manera opuesta dos acciones, aunque por sí sola pues no mide fuerza exacta o la fuerza exacta de la relación, ¿no? Realmente pues es un paso clave para calcular la correlación que sí lo hace, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, mira, pues construyamos el conocimiento. Como te has dado cuenta, fuimos de lo macro, es decir, de toda esta parte de lo que son las diversificaciones de la cartera, de la metodología, y nos fuimos llegando hasta los puntos pues más significativos del tema, que son la varianza y la covarianza para toda esta construcción de las buenas decisiones en el análisis y riesgo de las mismas. Ok, pues vamos directo a la práctica.